Crecen las sombras. Safira despertó a Eragon con un brusco golpe de hocico y le hizo un rasguño con la dura mandíbula. ¡Ay! Exclamó Eragon al tiempo que se sentaba. La cueva estaba a oscuras, salvo por un leve halo que emanaba de la antorcha tapada. Fuera, en la dragonera, Isidar Mitrim brillaba con 1000 colores distintos, iluminada por un cinturón de antorchas. En la entrada de la cueva, un enano inquieto se retorcía las manos. «Tienes que venir a Argellam. Gran problema. Te ha convocado Agiad. No hay tiempo». «¿Qué pasa?», preguntó Eragon. El enano se limitó a mover la cabeza, balanceando la barba. «Tienes que venir. Carga, barja. Ahora mismo». Eragon se echó a Zarrock al cinto, cogió el arco y las flechas y ató la silla a Safira. «Pues menuda noche de descanso», se quejó ésta agachándose para que Eragon pudiera subir a la grupa. Él bostezó mientras la dragona desplegaba. Orik los esperaba con una severa expresión en el rostro cuando aterrizaron ante las puertas de Trondheim. «Venid, los demás os esperan». Los guió por Trondheim hasta el estudio de Agiad. Por el camino, Eragon lo acosó a preguntas, pero Orik se limitaba a contestar. «No es suficiente. Espera hasta que oigas Agiad». Un par de fornidos guardianes abrieron la gran puerta del estudio. Agiad estaba de pie tras el escritorio, estudiando un mapa con el semblante sombrío. También estaban Arya y un hombre de brazos enjuntos. Agiad alzó la mirada. «Bien, ya estás aquí, Eragon. Te presento a Jormundur, mi subalterno en el mando». Se saludaron y luego concentraron la atención en Agiad. «Os he despertado a los 5 porque corremos todos un grave peligro. Hace una media hora ha llegado corriendo un enano por un túnel abandonado que pasa por debajo de Trondheim. Está ensangrentado y hablaba de forma incoherente, pero ha conservado la conciencia suficiente para explicar a los enanos qué era lo que le perseguía. Un ejército de húrgalos. Tal vez estén a un día de marcha». La impresión llenó de silencio el estudio. Luego, Jormundur estalló en maldiciones y empezó a hacer preguntas al mismo tiempo que Orik. Agiad alzó las manos. «¡Callad! Hay algo más. Los húrgalos no se acercan avanzando por los caminos normales, sino bajo tierra. Están en los túneles. Nos van a atacar desde abajo». Eragon alzó la voz entre el barullo que se produjo a continuación. «¿Por qué no se han enterado antes los enanos? ¿Cómo han descubierto los túneles los húrgalos?» «Suerte tenemos de habernos enterado ahora», exclamó Orik. Todos dejaron de hablar para escucharlo. «Hay cientos de túneles que atraviesan las montañas Beor, deshabitados desde que se excavaron. Solo los recorren unos pocos excéntricos que no quieren mantener contacto con nadie. Bien, podría haber ocurrido que no recibiéramos ningún aviso». Agiad señaló el mapa y Eragon se acercó. Se veía la mitad sur de Alagaesia, pero a diferencia del mapa que tenía Eragon, este mostraba con todo detalle la cadena montañosa de las Beor entera. El dedo de Agiad señalaba la sección que bordeaba la montaña, la frontera oriental de Surda. Salieron del estudio y se separaron. Jormundur se fue a los cuarteles. Orik y Arya a la escalera que bajaba hacia el subsuelo, y Eragon y Safira se fueron por uno de los 4 salones principales de Trondheim. Pese a que era una hora temprana, la ciudad montaña hervía como un hormiguero. La gente corría, gritaba mensajes y acarreaba fardos con sus pertenencias. Eragon ya había luchado y había matado antes, pero la batalla que se avecinaba le provocaba punzadas de terror en el pecho. Nunca había tenido la ocasión de imaginar previamente una pelea. Ahora sí podía hacerlo, y eso acrecentaba su miedo. Se sentía seguro cuando debía enfrentarse a unos pocos oponentes, pues se veía capaz de derrotar a 3 o 4 húrgalos con la ayuda de Zarrock y de la magia, pero en un enfrentamiento de tales dimensiones podía ocurrir cualquier cosa. Salieron de Trondheim y buscaron a los enanos que esperaban su ayuda. Sin la luz del sol ni la de la luna, el interior de Farder-Dur quedaba negro como la hulla, como la única excepción del brillo de las antorchas del cráter, que se movían dando sacudidas. «Tal vez estén al otro lado de Trondheim», sugirió Safira. Eragon se mostró de acuerdo y montó en la grupa de la dragona. Planearon sobre Trondheim hasta que divisaron un grupo de antorchas. Safira se dirigió hacia ellas y en apenas un suspiro aterrizó junto a un grupo de enanos sorprendidos, ocupados en cavar con sus piquetas.
Eragon les explicó de inmediato por qué estaba allí. Entonces un enano de nariz afilada le dijo: «Justo debajo de nosotros hay unos 4 metros. Hay un túnel. Apreciaremos cualquier ayuda que puedas darnos. Si despejáis la zona que queda encima del túnel, veré qué puedo hacer». El enano de la nariz afilada parecía dudar, pero ordenó a los excavadores que se retirasen. Respirando lentamente, Eragon se preparó para usar la magia. Cabía la posibilidad de retirar toda la tierra del túnel, pero necesitaba conservar sus energías para más adelante. En vez de eso, intentaría hundirlo aplicando la fuerza sobre las secciones más débiles del techo. «Trista Deloy», susurró, y envió sus tentáculos de poder hacia el subsuelo. Casi de inmediato encontraron la roca. Eragon la ignoró y buscó más abajo, hasta que percibió el hueco vacío del túnel. Entonces empezó a buscar grietas en la roca. Cuando encontraba una, la empujaba para que se hiciera más larga y ancha. Era una tarea extenuante, pero no mucho más de lo que hubiera supuesto partir la piedra a mano. Sin embargo, no parecía obtener ningún progreso visible, y los impacientes enanos se daban cuenta. Eragon perseveró y no tardó en obtener la recompensa de un sonoro crujido que llegó claramente a la superficie. Se oyó un churrido persistente y luego la tierra se deslizó hacia abajo, como el agua al desaparecer por un desagüe, dejando tras de sí un agujero de casi 7 metros de diámetro. Mientras los enanos, encantados, taponaban la boca con los escombros, el de la nariz afilada llevó a Eragon al siguiente túnel. Este era más difícil de hundir, pero el muchacho logró repetir la gesta. Al cabo de unas pocas horas, había hundido media docena de túneles por todo Fathertur, con la ayuda de Safira. Mientras trabajaban, la luz asomó por el pequeño parche del cielo que tenían encima. No era suficiente para que se viera nada, pero aumentó la confianza de Eragon. Este se volvió hacia las ruinas amontonadas del último túnel y miró el paisaje con interés. Un éxodo masivo de mujeres y niños, acompañados por los bardenos ancianos, salía de Trondheim como un arroyo. Iban cargados con provisiones, popas, ropas y otras pertenencias, y los acompañaba un pequeño grupo de guerreros, formado sobre todo por muchachos y hombres mayores. Sin embargo, la mayor actividad se daba en la base de Trondheim, donde se reunían los ejércitos de enanos y bardenos, divididos en 3 batallones. Cada sección llevaba un estandarte bardeno, un dragón que sostenía una rosa sobre una espada que apuntaba hacia un campo de color violeta. Los hombres permanecían en silencio, con los puños apretados y con las cabelleras sueltas ondeando bajo los yelmos. Muchos guerreros tenían tan solo una espada y un escudo, pero había algunas filas donde los soldados llevaban picas y lanzas. En la retaguardia, los arqueros probaban sus arcos. Los enanos iban pertrechados con sus pesados ropajes de batalla. Llevaban túnicas de malla metálica bruñida hasta las rodillas y sostenían con el brazo izquierdo gruesos escudos redondos en los que estaban grabadas las divisas de sus clanes. Portaban al cinto espadas cortas enfundadas, y en la mano derecha sostenían anchas hachas de guerra o azadones. Se cubrían las piernas con mallas de extraordinaria finura y usaban cascos de hierro y botas forradas de latón. Una pequeña figura se separó del batallón más lejano y se apresuró hacia Eragon y Safira. Era Oryx, pertrechado como los demás enanos. «Ahiab quiere que os unáis al ejército», dijo, «porque ya no quedan túneles por hundir. Tenéis comida preparada para los dos». Eragon y Safira acompañaron a Oryx a una tienda de campaña en la que encontraron pan y agua para Eragon y un montón de carne seca para Safira. Comieron sin quejarse. Era mejor que pasar hambre. Cuando terminaron, Oryx les dijo que esperasen y desapareció entre las filas de su batallón. Volvió con una hilera de enanos cargados con un montón de grandes planchas blindadas. Oryx levantó una sección de ellas y se las pasó a Eragon. «¿Qué es?», preguntó este tocando el metal pulido. La armadura tenía un complejo grabado y unas filigranas de oro. Medía más de 2 centímetros de grosor en algunos trozos, y pesaba mucho. Ningún hombre podría luchar bajo aquel peso. Además, había demasiadas piezas para una sola persona. «Un regalo de Horkar», dijo Ori, que parecía encantado. «Ha permanecido tanto tiempo entre otros tesoros que casi la habíamos olvidado. Fue forjada en otra era, antes de la caída de los jinetes». «Pero, ¿para qué sirve?», preguntó Eragon. «Vaya, es una armadura de dragón, por supuesto. No creerás que los dragones iban a la batalla sin protección. Los juegos
completos de estas armaduras son muy escasos, porque se tardaba mucho en forjarlos y porque los dragones nunca dejaban de crecer. De todos modos, Safira aún no se ha desarrollado del todo, así que debería caberle razonablemente bien. ¡Una armadura de dragón! Mientras Safira olisqueaba una de las piezas, Eragon preguntó: ¿Qué te parece? Probémosla, contestó ella con un fiero brillo en los ojos. Tras muchos esfuerzos, Eragon y Oryx dieron un paso atrás para admirar el resultado. Todo el cuello de Safira, salvo las púas del espinazo, estaba cubierto por escamas triangulares de planchas superpuestas. El vientre y el pecho quedaban protegidos por las piezas más gruesas, mientras que las más ligeras iban en la cola. Y las patas y el lomo estaban cubiertos por completo, pero las alas les quedaban libres, y sobre la cabeza, la dragona llevaba una sola plancha moldeada, que dejaba libre la mandíbula inferior para que pudiera morder y masticar. Safira probó el movimiento del cuello, y la armadura se flexionó suavemente. Seré un poco más lenta, pero servirá para detener las flechas. ¿Qué aspecto tengo? Muy intimidante, contestó Eragon pensativo. A Safira le gustó. Oryx recogió los trozos que quedaban por el suelo. También he traído tu armadura, aunque hubo que buscar mucho para encontrar tu talla. Casi nunca forjamos armaduras para hombres ni para elfos. No sé para quién se hizo esta, pero no se ha usado nunca y debería quedarte bien. Eragon se pasó por la cabeza una rígida cota de malla, con forro de cuero, que le llegaba hasta las rodillas, como una falda. Le pesaba mucho en los hombros y tintineaba al moverse, pero al atarse el cinto de Zarrock por encima, consiguió que la malla no se balanceara. Le pusieron un casquete de cuero en la cabeza, encima una toca de malla, y aún encima de esta un yelmo de oro y plata. Le ataron con cintas unas planchas en los antebrazos y unas protecciones en las pantorrillas. Asimismo, le entregaron unos guantes revestidos de malla. Por último, Oryx le dio un amplio escudo en el que estaba representado un roble. Sabedor de lo que acababan de darle a él y a Safira valía una fortuna, Eragon hizo una reverencia y dijo: «Gracias por estos regalos. Los dones de Odgar son muy apreciados». «No des las gracias todavía», dijo Oryx con una carcajada. «Espera a que la armadura te salve la vida». Los guerreros que lo rodeaban emprendieron la marcha. Los 3 batallones se estaban situando en distintas partes de Fat-der-Dur. Como no estaba seguro de lo que debía hacer, Eragon miró a Oryx. Este se encogió de hombros y dijo: «Supongo que deberíamos acompañarlos». Siguieron tras uno de los batallones, que se dirigía hacia la pared del cráter. Eragon preguntó por los húrgalos, pero Oryx solo sabía que se habían apostado unos exploradores en los túneles subterráneos y que aún no habían visto ni oído nada. El batallón se detuvo ante uno de los túneles hundidos, donde los enanos habían apilado los escombros, de tal modo que resultara fácil escalarlos desde dentro. «Este debe ser uno de los lugares por los que obligarán a salir a los húrgalos», señaló Safira. Había cientos de antorchas fijadas en pértigas, clavadas en tierra, que desprendían un gran chorro de luz, brillante como el sol del atardecer. Unos cuantos fuegos resplandecían junto a la boca del túnel, y sobre ellos ardía la brea en los calderos. Eragon reprimió un acceso de náusea y apartó la mirada. Era una forma terrible de matar, incluso a los húrgalos. Estaban clavando en el suelo hileras de troncos afilados por el extremo externo para disponer de una barrera espinosa entre el batallón y el túnel. Como Eragon vio una oportunidad de ayudar, se unió al grupo de hombres que excavaban trincheras entre los troncos, y Safira también ayudó cavando tierra con sus gigantescas zarpas. Durante el trabajo, Oryx los abandonó para supervisar la construcción de una barricada para proteger a los arqueros. Cada vez que le pasaban la bota de vino, Eragon bebía agradecido, y tras terminar las trincheras y llenarlas de estacas puntiagudas, Eragon y Safira descansaron. Ambos estaban sentados uno al lado del otro, cuando Oryx regresó. El enano se enjuagó la frente. «Todos los hombres y los enanos están en el campo de batalla. Trondheim está aislada. Odgar ha tomado el mando del batallón que queda a nuestra izquierda, y Aliad dirige el que está más adelante». «¿Y quién manda este?» «Jormundur». Oryx se sentó con un gruñido y dejó su hacha de guerra en el suelo. Safira dio un ligero empujón a Eragon. «Mira». Él apretó la mano en torno a Zarrock al ver a Murtagh, cubierto con un yelmo y armado con un escudo enano y una espada pequeña. Se acercaba con Tornak.
Oric echó una maldición y se levantó de un salto. Pero Murtagh le dijo enseguida: ha dicho que era una oportunidad para demostrar mis buenas intenciones. Al parecer, no cree que pueda hacer demasiado daño aunque me pusiera en contra de los bardenos. Eragon le dio la bienvenida con un gesto y soltó la empuñadura. Murtagh era un luchador excelente y despiadado, exactamente lo que Eragon necesitaba a su lado durante la batalla. ¿Cómo sabemos que no mientes?, preguntó Oric. Porque lo digo yo, anunció una voz firme. Ariad, armado para la batalla con un peto y una espada de empuñadura de marfil, llegó a grandes zancadas hasta donde estaban ellos. Apoyó su fuerte mano en el hombro de Eragon y se le llevó aparte para que los demás no pudieran oírlos. Entonces echó un vistazo a la armadura de Eragon. Bien, veo que Oric te ha pertrechado. Quisiera saber si alguien ha visto algo en los túneles. Nada. Ahiad se apoyó en la espada. Escucha, uno de los gemelos se queda en Trondheim. Él vigilará la batalla desde la Dragonera y me pasará información por medio de su hermano. Como sé que puedes hablar con la mente, necesito que le cuentes a los gemelos cualquier cosa extraña, cualquiera que veas mientras luchas. Además, te daré órdenes por medio de ellos. ¿Lo entiendes? La idea de verse involucrado con los gemelos repugnó a Eragon, pero entendió la necesidad de tal ardid. Sí. Ahiad siguió hablando tras una pausa. No eres un soldado de infantería, ni de caballería, ni de ninguna otra clase de soldado de los que puedo comandar. Tal vez durante la batalla se demuestre lo contrario, pero de momento creo que Saphira y tú estaréis más seguros en tierra. Por el aire seríais un blanco fácil para los arqueros de los Úrgalos. ¿Vas a pelear montado en Saphira? Eragon nunca había combatido montado, y mucho menos en Saphira. No estoy seguro de lo que voy a hacer. Si monto en Saphira, quedo a tal altura que solo puedo enfrentarme a los Skull. Me temo que habrá muchos Skull, contestó Ahiad, que se puso tenso y desclavó la espada del suelo. El único consejo que puedo darte es que evites riesgos innecesarios, porque los bardenos no se pueden permitir el lujo de perderte. Acto seguido, se dio la vuelta y se fue. Eragon regresó donde estaba Oric y Murtagh, y se agachó junto a Saphira, con el escudo apoyado en las rodillas. Esperaron los cuatro en silencio, al igual que los centenares de soldados. La luz que entraba por la abertura de Farther-Dûr iba disminuyendo a medida que el sol se escurría muy despacio más allá del borde del cráter. Eragon se dio la vuelta para supervisar la acampada, y se quedó paralizado. Con el corazón en un puño, a unos 10 metros estaba Arya, sentada con el arco en el regazo. Aunque sabía que no era razonable, él había esperado que se fuera de Farther-Dûr con las demás mujeres. Preocupado, se le acercó deprisa. ¿Vas a luchar? Hago lo que debo hacer, contestó Arya con calma. Pero es demasiado peligroso. El rostro de Arya se ensombreció. No pretendas protegerme, humano. Los elfos enseñan a luchar tanto a sus hombres como a las mujeres. No soy una de esas indefensas mujercillas humanas que huyen en cuanto hay peligro. Me encargaron la tarea de proteger el huevo de Saphira, y fracasé. Mi Breoal está en deshonra, y aún sería mayor vergüenza si no cuidara de ti y de Saphira en este campo de batalla. Olvidas que soy más ducha con la magia que ninguno de los presentes, incluido tú. Si viene Sombra, ¿quién va a derrotarlo si no lo hago yo? ¿Alguien más tiene ese derecho? Eragon la miró indeciso, consciente de que ella tenía razón por mucha rabia que le diese. Entonces, cuídate. Por pura desesperación añadió en el idioma antiguo: Wiol, Pomurian y Lian. Por mi propia felicidad. Arya desvió la mirada, incómoda, al tiempo que el flequillo le tapaba un poco la cara. Pasó una mano por el bruñido arco y luego murmuró: estar aquí es muy huidra. La deuda se debe pagar. Eragon se retiró bruscamente para volver con Saphira. Murtagh lo miró con curiosidad. ¿Qué ha dicho? Nada. Enfrascados en sus pensamientos, los defensores se hundieron en un lúgubre silencio a medida que pasaban las horas. El cráter de Farther-Dûr quedó de nuevo sumido en la oscuridad, salvo por el brillo sanguinolento de las antorchas y por los fuegos que calentaban la brea. Eragon alternaba su tiempo entre el examen miope de los eslabones de su cota de malla y el espionaje a Arya. Oric pasaba la piedra de afilar una y otra vez por su hacha. El chirrido de la piedra sobre el metal era irritante, e iba revisando el filo periódicamente a la vez que lo acariciaba, y Murtagh dejó vagar la mirada en la distancia. De vez en cuando algún mensajero cruzaba corriendo el campamento y los soldados se alzaban de un salto.
Sin embargo, siempre resultaba ser una falsa alarma. Los hombres y los enanos estaban inquietos, y a menudo se oían voces enfadadas. Lo peor de Fadder-dûr era la falta de viento. El aire estaba en suspenso, inmóvil, y ni siquiera se renovaba cuando se calentaba. Se volvía ardiente o se llenaba de humo. Al acercarse la noche, el campo de batalla quedó sumido en la inquietud, silencioso como la muerte. Los músculos de los hombres estaban tensos por la espera. Eragon miraba hacia la oscuridad sintiendo los párpados pesados, pero se obligaba a moverse para permanecer despierto e intentaba concentrarse en medio del estupor. Era tarde. Deberíamos dormir, dijo Oric al fin. Si ocurre algo, los demás nos despertarán. Murtagh refunfuñó, pero Eragon estaba demasiado cansado para protestar. Se acurrucó contra Saphira y usó el escudo como almohada. Al cerrar los ojos, vio que Arya permanecía despierta y los vigilaba. Tuvo pesadillas confusas y molestas, llenas de bestias con cuernos y amenazas invisibles. Una voz le preguntaba una y otra vez: ¿Estás preparado? Pero él nunca contestaba. Acosado por esas visiones, su sueño fue superficial e incómodo, hasta que algo le tocó el brazo. Eragon se despertó de un sobresalto. Batalla bajo el suelo de Fadder-dûr. Ha empezado, dijo Arya con expresión apenada. Las tropas del campamento estaban en estado de alerta, con las armas a punto. Oric trazó un círculo con el brazo que sostenía el hacha para asegurarse de que disponía de suficiente espacio. Arya sacó una flecha y la sostuvo, dispuesta para disparar. Hace pocos minutos ha salido un explorador corriendo del túnel, explicó Murtagh a Eragon. Llegan los húrgalos. Miraron juntos hacia la oscura boca del túnel entre las prietas filas de hombres y las afiladas estacas. Pasó lentamente un minuto, luego otro, y otro. Sin apartar los ojos del túnel, Eragon montó en la silla de Saphira, con el agradable peso de Zarrock en la mano. A su lado, Murtagh montó en Tornag. Entonces un hombre gritó: ¡Los estoy oyendo! Los guerreros se pusieron tensos y apretaron las empuñaduras de sus armas. Nadie se movía. Nadie respiraba. En algún lugar relinchó un caballo. Los agudos gritos de los húrgalos hendían el aire a la vez que sus oscuras figuras emergían a borbotones por la boca del túnel. En respuesta a una orden, los calderos de brea se inclinaron hacia un lado, derramando el líquido ardiente en la hambrienta garganta del túnel. Los monstruos aullaron de dolor y agitaron los brazos en el aire. Alguien lanzó una tea en dirección a la brea burbujeante y en la entrada del túnel se alzó una columna anaranjada de llamas grasientas que envolvió a los húrgalos en un infierno. Mareado, Eragon miró hacia los otros dos batallones. Al otro lado de Fadder-dûr vio fuegos similares. Enfundó a Zarrock y tensó el arco. Pronto llegaron más húrgalos que apisonaron la brea y treparon sobre los cuerpos de sus hermanos, calcinados, para salir del agujero. Como se apelotonaban, ofrecían un sólido muro a hombres y enanos. Detrás de la empalizada que Oric había contribuido a construir, la primera hilera de arqueros tensó los arcos y disparó. Eragon y Arya sumaron sus flechas al mortífero enjambre y contemplaron cómo las saetas se colaban entre las filas de los húrgalos. La hilera de monstruos se tambaleó y amenazó con romperse, pero se cubrieron con los escudos y capearon el ataque. Los arqueros volvieron a disparar, aunque los húrgalos seguían brotando hacia la superficie a un ritmo feroz. Eragon se desanimó al ver cuántos eran. ¿Tendría que matarlos a todos? Parecía tarea de locos. El único estímulo era que no veía las tropas de Galbatorix con los monstruos. Al menos todavía no. El ejército enemigo formaba una sólida masa de cuerpos que parecía extenderse sin fin, y entre los monstruos se alzaban andrajosos y sombríos estandartes. Mientras el eco de Fadder-dûr repetía las notas fúnebres que emitían las trompas de guerra, el grupo de húrgalos al completo cargó con salvajes gritos de guerra. Se lanzaron contra las hileras de estacas que quedaron cubiertas de sangre y cuerpos inmóviles a medida que la vanguardia chocaba contra los postes. Una nube de flechas negras sobrevoló la barrera para llegar hasta los defensores, que permanecían agachados. Eragon se escondió bajo el escudo y Saphira se tapó la cabeza. Las flechas repicaban contra la armadura de la dragona sin herirla. Frustrados momentáneamente por las empalizadas, los húrgalos se arremolinaron confundidos, al tiempo que los bardenos permanecían juntos a la espera del siguiente ataque. Tras una pausa, se elevaron de nuevo los gritos de guerra cuando los húrgalos se lanzaron hacia adelante.
El asalto era desesperado. El ímpetu llevó a los monstruos a superar las estacas, donde una línea de lanceros los acosó con la intención de repeler el ataque. Los lanceros aguantaron un poco, pero no había manera de detener la omnibiosa marea de húrgalos que los arrollaba. Se rompieron las primeras líneas defensivas, y los que iban en cabeza de ambos ejércitos chocaron por primera vez. Hombres y enanos se abalanzaron con un rugido ensordecedor. Safira también rugió y saltó hacia la lucha, lanzándose en picado sobre el torbellino de ruido y confusión. Safira, cuyos dientes eran tan letales como cualquier espada, y su cola una maza gigantesca, desgarró un húrgalo con las mandíbulas y las garras. Desde la grupa de la dragona, Eragon detuvo el golpe de martillo de un jefe húrgalo para proteger las vulnerables alas de Safira. Parecía que el filo rojo de Zarro brillaba de placer cuando se tiñó de sangre en toda su longitud. Por el rabillo del ojo, Eragon vio que Oryx segaba cuellos de húrgalos con sus poderosos hachazos. A su lado estaba Murtagh, montado en Tornak, con la cara desfigurada por el cruel rugido que emitía a la vez que blandía con rabia la espada, capaz de atravesar cualquier defensa. En ese momento, Safira dio una vuelta y Eragon vio que Arya saltaba por encima del cuerpo inerte de un enemigo. Un húrgalo derribó a un enano herido y lanzó un tajo hacia la pata derecha delantera de Safira. Aunque la espada patinó sobre la armadura con un estallido de centellas, Eragon le golpeó en la cabeza, pero Zarrock se enganchó entre los cuernos de la bestia y se le resbaló de la mano. El muchacho soltó una maldición, abandonó a Safira de un salto y se lanzó contra el húrgalo, y le aplastó la cara con el escudo. A continuación, arrancó a Zarrock de entre los cuernos y se agachó al ver que lo atacaba otro húrgalo. ¡Safira, te necesito!, gritó. La marea de la batalla los había separado. De pronto, un Kul se plantó ante él de un salto, con el mazo a punto de golpearlo. Como no podía defenderse a tiempo con el escudo, Eragon pronunció «¡Hiedra!». La cabeza del Kul se retorció hacia atrás y el cuello se partió con un crujido agudo. Otros 4 húrgalos sucumbieron a los sedientos ataques de Zarrock, hasta que Murtagh cabalgó para unirse a Eragon, y entre los dos hicieron retroceder a los monstruos. «¡Vamos!», gritó Murtagh. Se inclinó desde la grupa de Tornak y agarró a Eragon para ayudarlo a montar. Después se apresuraron para llegar junto a Safira, que estaba perdida entre una masa de enemigos. 12 húrgalos, armados con lanzas, la habían rodeado y la aguijoneaban con sus armas, de tal manera que la sangre de la dragona salpicaba el suelo. Cada vez que Safira se abalanzaba sobre un húrgalo, se unían todos y la apuntaban a los ojos, obligándola a retirarse. Ella intentó arrancarle las lanzas con las garras, pero los monstruos saltaron hacia atrás y lo esquivaron. La visión de la sangre de Safira encolerizó a Eragon. Saltó de Tornak con un grito salvaje y clavó la espada en el pecho del húrgalo más cercano, sin reparar esfuerzos en su intento desesperado de ayudar a la dragona. El ataque del muchacho provocó la distracción necesaria para que ella se liberase. Safira envió a volar a un húrgalo de una patada, y luego se precipitó hacia Eragon, que se agarró a una de las púas del cuello de la dragona y volvió a montar en la silla. Murtagh alzó la mano y cargó contra otro grupo de húrgalos. Como si obedecieran a un acuerdo tácito, Safira alzó el vuelo y se elevó sobre los ejércitos que luchaban buscando una tregua entre la locura. Eragon respiraba tembloroso y tenía los músculos tensos, preparados para repeler el siguiente ataque, mientras que cada fibra de su cuerpo temblaba de energía, haciéndole sentir más vivo que nunca. Safira dio una vuelta lo suficientemente larga para recuperar las fuerzas y descendió hacia los húrgalos, planeando sobre el suelo para que no la detectaran. Se acercó a los monstruos por detrás, hacia la zona en que sus arqueros estaban reunidos. Antes de que los húrgalos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, Eragon segó las cabezas de 2 arqueros y Safira les arrancó las tripas a otros 3. Volvió a despegar entre los rugidos del arma y pronto se encontró a una distancia inalcanzable para las flechas. Repitieron la táctica con otro flanco del ejército enemigo. El sigilo y la velocidad de Safira, combinados con la escasez de luz, imposibilitaba que los húrgalos adivinaran por dónde llegaría el siguiente ataque. Durante el tiempo que Safira se mantenía en el aire, Eragon usaba el arco, pero pronto se le acabaron las flechas. Al poco rato no le quedaba en la aljaba más que la magia y quería reservarla hasta que la necesitara desesperadamente. Gracias a los vuelos de Safira sobre los combatientes, Eragon conoció de forma privilegiada la marcha de la batalla. Se luchaba en 3 frentes distintos en Fanderdur, uno junto a cada túnel abierto. Los húrgalos tenían la desventaja de que sus fuerzas estaban dispersas
y además les era imposible sacar a todas sus tropas a la vez del interior de los túneles. Aun así, los bardenos y los enanos no podían evitar el avance de los monstruos, y poco a poco se iban retirando hacia Trondheim. Los defensores parecían insignificantes contra las masas de úrgalos, cuyo número seguía aumentando a medida que salían de los túneles. Los úrgalos se habían organizado bajo diversos estandartes, cada uno de los cuales representaba a un clan, pero no estaba claro quién comandaba a todos ellos. Los clanes no se prestaban atención entre sí, como si recibieran órdenes de algún otro lado. Eragon quería saber quién mandaba para que él y Saphira pudieran matarlo. El muchacho recordó las órdenes de Ahiad y empezó a suministrar información a los gemelos. Les interesó lo que les dijo sobre la aparente falta de liderazgo entre los úrgalos, y lo interrogaron a fondo. El intercambio fue tranquilo, aunque breve. «Tienes órdenes de ayudar a Hrothgar», le dijeron los gemelos. «La batalla le va mal». «Entendido», contestó Eragon. Saphira voló rápidamente hacia los enanos sitiados y pasó a poca altura por encima de Hrothgar. Revestido con su armadura dorada, el rey se mantenía al frente de un pequeño grupo de los suyos, blandiendo a Volund, el martillo de sus antepasados. Al alzar la cabeza para mirar a la dragona, la luz de la antorcha brilló en la barba blanca de Hrothgar, y los ojos le emitieron destellos de admiración. Saphira aterrizó junto a los enanos y se encaró hacia los úrgalos que se acercaban. Incluso el más valiente de los Kul retrocedía ante la ferocidad de la dragona, lo que permitió que los enanos avanzaran. Eragon se esforzaba por conservar a salvo a Saphira, cuyo flanco izquierdo estaba protegido por los enanos, aunque por delante y por el lado derecho hervía un mar de enemigos. Eragon no tuvo piedad con ellos, y aprovechó cualquier ventaja que se le presentó, recurriendo a la magia cuando Zarrok no le servía. Una espada rebotó en el escudo del muchacho, y lo abolló, y además le lastimó el hombro. Prescindiendo del dolor, le partió el cráneo a un úrgalo y lo convirtió en una mezcla de sesos, metal y huesos. Hrothgar asombraba a Eragon, pues, pese a ser un anciano, tanto según el criterio de los hombres como el de los enanos, no mermaban sus fuerzas en la batalla. Ningún úrgalo, ni siquiera un Kul, podía plantarse ante el rey de los enanos, o ante sus guardias, y conservar la vida. Cada vez que Volund golpeaba, sonaba el gong de la muerte para un nuevo enemigo. Cuando una lanza derribó a uno de los guerreros de Hrothgar, éste la cogió y con una fuerza pasmosa la lanzó de vuelta contra su dueño, a unos 20 metros. Ese heroísmo envalentonó a Eragon para asumir riesgos aún mayores, con la intención de emular al esforzado rey. Eragon arremetió contra un Kul gigantesco que estaba demasiado lejos, y estuvo a punto de caer de la silla de Saphira. Sin darle tiempo a recuperarse, el Kul se coló entre las defensas de la dragona y lo atacó por la espalda. El golpe alcanzó a Eragon en el yelmo, lo impulsó hacia atrás y le hizo perder la visión momentáneamente al tiempo que le retumbaban los oídos. Aturdido, quiso ponerse en pie, pero el Kul ya estaba a punto de descargar el siguiente golpe. Cuando el brazo del monstruo empezaba a descender, una delgada cuchilla se acercó, brotó de pronto de su pecho. El monstruo soltó un aullido y se desplomó. En su lugar apareció Ángela. La bruja llevaba una larga capa roja sobre una excéntrica armadura, que tenía pequeños trozos de esmaltes negros y verdes, y sujetaba una extraña arma que debía manejarse con las dos manos. Un largo eje de madera con una hoja de espada a cada lado. Ángela guiñó un ojo con malicia a Eragon y desapareció, volteando su doble espada como una salvaje. Justo detrás de ella iba Solembun, que había adoptado la forma de un joven de melena enmarañada. Portaba una daga pequeña y negra, y mostraba su afilada dentadura en una mueca feroz. Atontado aún por el golpe recibido, Eragon consiguió instalarse en la silla de Saphira, y ésta se elevó de un salto y sobrevoló las alturas para darle tiempo a recuperarse. El muchacho supervisó los llanos de Fat-Dur y, para su desánimo, comprobó que el curso de las 3 batallas no les era favorable. Ni Ahiad, ni Hodmur, ni Hrothgar lograban detener a los úrgalos. Sencillamente eran demasiados. Eragon se planteó a cuántos úrgalos podría matar de un solo golpe con la magia. Como conocía bastante bien sus límites, sabía que si intentaba matar a una cantidad excesiva de ellos, probablemente sería un suicidio, pero tal vez ese fuera el precio de la victoria. La lucha se alargaba infinitamente, hora tras hora. Los bardenos y los enanos estaban exhaustos, pero los úrgalos seguían como nuevos porque no cesaban de recibir refuerzos. Para Eragon era una pesadilla.
Aunque él y Safira luchaban al límite de sus fuerzas, siempre aparecía un húrgalo para ocupar el lugar del que acababan de matar. Al muchacho le dolía todo el cuerpo, sobre todo la cabeza, pues cada vez que recurría a la magia perdía un poco más de energía. Safira se hallaba en mejores condiciones, aunque tenía las alas sembradas de pequeñas heridas. En un momento en que estaba esquivando un golpe, los gemelos contactaron urgentemente con él. Se oye mucho ruido por debajo de Trondheim. Parece que los húrgalos intentan excavar una salida por el interior de la ciudad. Necesitamos que Arya y tú vayáis a derribar cualquier túnel que excaven. Eragon se deshizo de su oponente clavándole la espada. Enseguida vamos. Buscó a Arya y la vio rodeada de un grupo de húrgalos. Safira se abrió paso deprisa hacia la elfa, dejando tras de sí una estela de cadáveres amontonados. Eragon extendió un brazo y le dijo «¡Monta!». Arya saltó sin dudar a lomos de Safira. Se agarró con el brazo derecho a la cintura de Eragon y sostuvo con el otro su espada ensangrentada. Cuando Safira se agachaba para alzar el vuelo, un húrgalo llegó a la carrera aullando, alzó su hacha y la golpeó en el pecho. Safira rugió de dolor y fue dando tumbos hacia adelante cuando ya sus zarpas perdían contacto con el suelo. Con las alas abiertas de par en par, intentó evitar el choque. Giró brutalmente a un lado y se rascó la punta del ala derecha con el suelo. Desde abajo, el húrgalo echó el brazo hacia atrás para lanzar el hacha, pero Arya alzó una palma. Gritó y una bola de energía de color esmeralda salió volando de la mano de la elfa y mató al húrgalo. Con un colosal empujón de hombros, Safira recuperó el equilibrio y se alzó a duras penas sobre las cabezas de los guerreros. Por fin se alejó del campo de batalla con potentes aletazos, entre jadeos. ¿Estás bien?, preguntó Eragon, preocupado. No lograba ver dónde la habían golpeado. Sobreviviré, contestó ella con gravedad, pero las piezas frontales de la armadura se han aplastado entre sí. Me duele el pecho y me cuesta moverme. ¿Puedes subirnos hasta la dragonera? Ya veremos. Eragon le explicó a Arya el estado de Safira. Me quedaré a ayudar a Safira cuando aterricemos, ofreció. Cuando le haya soltado la armadura, me reuniré contigo. Gracias, dijo él. A Safira le costaba mucho volar y planeaba siempre que podía. Cuando llegaron a la dragonera, aterrizó pesadamente sobre Isidar Mithin, donde se suponía que estarían los gemelos vigilando la batalla, pero estaba vacío. Eragon saltó al suelo y se estremeció de dolor al ver el daño que se había causado el húrgalo. 4 de las placas metálicas que cubrían el pecho de Safira habían quedado aplastadas y le impedían moverse y respirar. Que vaya bien, le dijo. Le apoyó la mano en un costado y luego salió corriendo hacia los arcos. Sin embargo, se detuvo y maldijo porque se hallaba en la parte más alta de Bol Túril, la escalera infinita. La preocupación por Safira le había impedido pensar cómo llegaría a la base de Trondheim, por donde se infiltraban los húrgaros, y como no había tiempo para bajar a pie, miró el estrecho surco que bajaba a la derecha de la escalera. Se agarró a uno de los almohadones de cuero y se lanzó por él. El tobogán de piedra era suave como la madera lacada, y Eragon al deslizarse con el cuero debajo alcanzó casi al instante una velocidad de vértigo. Los costados se difuminaban, y la curvatura del tobogán lo lanzaba hacia la pared. Eragon iba tumbado por completo para bajar más deprisa, de modo que el aire volaba sobre su yelmo y lo hacía vibrar como una veleta en plena tempestad. El surco era demasiado estrecho para él, y estuvo peligrosamente a punto de salir despedido, pero si mantenía las piernas y los brazos quietos, no correría peligro. Aunque el descenso fue veloz, le costó casi 10 minutos llegar abajo. Como el tobogán se volvía recto al final, Eragon recorrió media sala deslizando sobre el suelo cobrizo. Cuando al final se detuvo, estaba tan mareado que no podía caminar. Al primer intento de ponerse en pie, le sobrevinieron las náuseas, de modo que se agachó con la cabeza entre las manos y esperó hasta que el mundo dejara de dar vueltas. Cuando se sintió mejor, se alzó débilmente y miró a su alrededor. La gran cámara estaba desierta por completo, y el silencio era inquietante. La luz rosada llegaba desde Isildar Mithin, en lo alto. Eragon titubeó. ¿A dónde se suponía que debía ir? Trató de entablar contacto mental con los gemelos. Fue en vano. El muchacho se quedó paralizado al oír los sonoros golpes que recorrían Trondheim. Una explosión rasgó el aire, y un largo bloque del suelo de la cámara se combó y saltó 10 metros por el aire. Cuando volvió a caer, las astillas de la roca salieron volando. Eragon se tambaleó hacia atrás, aturdido, aferrando la empuñadura del zarro, mientras los retorcidos cuerpos de los húrgalos salían trepando por el agujero del suelo. Eragon dudó. ¿Debía huir o debía quedarse y tratar de cerrar aquel túnel? Pero aunque consiguiera sellarlo antes de que lo atacaran los húrgalos,
¿Qué pasaría si entraban en Trondheim por otro lado? No podría descubrir todos los agujeros a tiempo para evitar la toma de la ciudad montaña. Pero si corro hasta una de las puertas de Trondheim y la abro, los bardenos podrían reconquistar la ciudad sin tener que sitiarla. Sin darle tiempo a decidirse, un hombre alto y cubierto por entero por una armadura negra salió del túnel y lo miró directamente. Era Durza. Sombra sostenía su pálida espada, marcada con la hendidura hecha por Agiad, y en el otro brazo descansaba un escudo negro y redondo con un emblema carmesí. Llevaba prolijos adornos en el yelmo, como un general, y se cubría con una larga capa de piel de serpiente. La locura, propia de quien goza del poder y se halla en la situación idónea para usarlo, le ardían los ojos de color granate. Eragon sabía que no tenía la velocidad ni la fuerza necesarias para huir del enemigo que tenía delante. Avisó de inmediato a Safira, aunque sabía que a la dragona le resultaría imposible rescatarlo. Se quedó agachado y repasó de inmediato las lecciones de Brum acerca de la lucha contra enemigos que también manipulaban la magia, pero no resultó estimulante. Además, Agiad le había explicado que solo se podía destruir a un sombra si se le atravesaba el corazón. Durza lo miró con desprecio y dijo: «¡Kaiketai! ¡Otra pag!». Los húrgalos miraron a Eragon con suspicacia y formaron un círculo en torno al perímetro de la sala. Durza se acercó lentamente a Eragon con expresión triunfal. «Bueno, mi joven jinete, volvemos a encontrarnos. Escaparte de mí en Gilgead fue una tontería. Al final solo servirá para empeorar las cosas para ti». «Nunca me atraparás vivo», gruñó Eragon. «Ah, ¿no?», preguntó Sombra, con una ceja enarcada, mientras la luz del zafiro estrellado le daba un tono espectral a la piel. «No veo a tu amigo Murtagh para ayudarte, así que ahora no puedes detenerme. Nadie puede». El miedo alanceó a Eragon. ¿Cómo sabe lo de Murtagh? Adoptando el mayor desdén posible en la voz, se mofó. «¿Qué tal te sentó la flecha?» «Eso me lo cobraré en sangre», contestó Durza tensando el rostro momentáneamente. «Ahora dime dónde se esconde tu dragón». «Jamás». «Entonces te lo sacaré a la fuerza», exclamó Durza. La espada del ser silbó en el aire y cuando Eragon detuvo la hoja con el escudo, una sonda mental se le clavó profundamente en los pensamientos. Mientras el muchacho luchaba por proteger su conciencia, empujó a Durza hacia atrás y lanzó su propio ataque mental. Eragon luchó con todas sus fuerzas contra las férreas defensas que rodeaban la mente de Durza, pero sin éxito, y blandió a Zarro con la intención de sorprenderlo con la guardia baja. No obstante, Sombra esquivó el golpe sin esfuerzo y luego devolvió el ataque a la velocidad del rayo. La punta de la espada de Durza alcanzó las costillas de Eragon, rasgó la cota de malla y lo dejó sin aliento. Sin embargo, la cota de malla resbaló y el filo no se clavó en el costado del muchacho apenas por el grosor de un alambre. Aquella distracción era lo que necesitaba Durza para colarse en la mente de Eragon y empezar a controlarla. «¡No!», gritó Eragon, y se lanzó contra Sombra con la cara contraída al mismo tiempo que forcejeaba con él, y le tironeaba del brazo que sostenía la espada. Durza intentó cortar la mano de Eragon, pero la llevaba protegida por el guante de malla, y el filo resbaló hacia abajo. Cuando Eragon le dio una patada en la pierna, Durza rugió, dio un empujón circular con el escudo y tiró a Eragon al suelo. El jinete notó el sabor de la sangre en la boca y sintió un pálpito en el cuello. Sin hacer caso de sus heridas, rodó y lanzó su escudo contra Durza. Pese a la superior velocidad de Sombra, el pesado escudo del muchacho lo golpeó en la cadera. Mientras Sombra se tambaleaba, Eragon le golpeó también el antebrazo con Zarro, y un hilo de sangre corrió por el brazo de Durza. Eragon atacó a Sombra con la mente y se le coló entre las debilitadas defensas. De pronto, el muchacho se vio envuelto por un fluir de imágenes que recorrieron deprisa su conciencia. Durza, de niño, viviendo como un nómada con sus padres en desiertas llanuras. La tribu los abandonó y acusó a su padre de incumplir un juramento. Pero entonces Sombra no se llamaba Durza, sino Kartzair. Ese era el nombre que canturreaba su madre cuando lo peinaba. Sombra daba tumbos salvajes con el rostro contorsionado de dolor, mientras Eragon intentaba controlar el torrente de recuerdos, pero su fuerza era abrumadora. Llorando de pie en una colina, ante las tumbas de sus padres, porque los hombres no lo habían matado también a él. Luego se daba la vuelta y se alejaba a trompicones hacia el desierto. Durza se encaró a Eragon.
Un odio terrible fluía por los ojos de color granate de sombra. Eragon estaba postrado con una rodilla en el suelo, casi de pie, luchando por mantener la mente cerrada. Como lo miraba el anciano cuando vio por primera vez a Karsaif, casi muerto en una duna, los días que tardó en recuperarse y el miedo que experimentó al descubrir que su rescatador era brujo. Cómo le había suplicado que le enseñara el control de los espíritus. Cómo había cedido finalmente a Aeg, que lo llamaba rata del desierto. Eragon estaba de pie. Durza cargó con la espada alzada. La furia le hizo olvidarse del escudo. Los días que pasaron bajo un sol abrasador, siempre atentos a los lagartos que cazaban para comer. Cómo iba creciendo su poder, llenándolo de orgullo y de confianza. Las semanas que dedicó a cuidar a su maestro tras un hechizo fracasado. Su alegría cuando Jaeg se recuperó. No había tiempo para reaccionar. Demasiado poco tiempo. Los bandidos que atacaban en plena noche y mataron a Jaeg. La rabia que sintió Karsaif. Los espíritus que invocó para vengarse. Pero los espíritus eran más fuertes de lo que esperaba. Se volvieron contra él y le poseyeron la mente y el cuerpo. Sus gritos era «¡Soy Durza!». La espada golpeó con todo su peso la espalda de Eragon y le cortó la cota de malla y la piel. Atravesado por el dolor, gritó y cayó de rodillas. La agonía le hizo doblar el cuerpo y le anuló cualquier pensamiento. Se balanceó, apenas consciente, goteando sangre desde la nuca, al mismo tiempo que Durza le dijo algo que no alcanzó a oír. Presa de la angustia, Eragon alzó la mirada a los cielos y rompió a llorar. Todo había fracasado. Los bardenos y los enanos estaban destruidos. Él mismo había sido derrotado. Saphira se entregaría por el bien del muchacho, como ya lo había hecho antes, y volverían a capturar a Arya, o tal vez la matarían. ¿Por qué había terminado así? ¿Qué clase de justicia era esa? Todo para nada. Al mirar Eragon hacia Isildar Mithrin, tan lejana a la tortura que él estaba sufriendo, un resplandor estalló en los ojos del muchacho y lo cegó. Un segundo después, un tronido ensordecedor recorrió la estancia. Luego se le aclaró la vista y boqueó, incrédulo. El zafiro estrellado se había hecho añicos. Un círculo en expansión de gigantescos fragmentos con forma de dagas caían a plomo hacia el distante suelo, rozando las paredes con los brillantes astillas. Por el centro de la cámara, cayendo en picado con la cabeza por delante, avanzaba Saphira. Llevaba las fauces abiertas, y de ellas brotaba una gran lengua de fuego de un amarillo brillante teñido de azul. Montada la grupa iba Arya, cuyo cabello se mecía salvaje. La elfa tenía el brazo alzado, y la palma de la mano le brillaba con una nube de magia verde. El tiempo pareció detenerse cuando Eragon vio que Durza alzaba la cabeza hacia el techo. Primero la sorpresa, y luego la rabia contorsionaron el rostro de Sombra. Con un gesto despectivo y desafiante, alzó la mano y señaló a Saphira, a la vez que se le formaba en los labios una palabra. En el interior de Eragon creció de pronto una reserva escondida de fuerzas, desenterrada de lo más profundo de su ser. Curvó los dedos sobre la empuñadura de su espada, sobrevoló la barrera que le atenzaba la mente y se aferró a la magia. Todo su dolor y su rabia se concentraron en una palabra. «Brisingr». Zarrock destelló una luz sangrienta recorrida por gélidas llamas. Eragon saltó hacia adelante y atravesó el corazón de Durza. Sombra miró sorprendido la hoja de la espada, que le salía por el pecho. Tenía la boca abierta, pero en vez de palabras emitía un aullido espectral. La espada se le cayó de los dedos sin fuerza, y él se agarró a Zarrock como si quisiera desencajarla, pero la tenía firmemente atravesada en el cuerpo. Entonces la piel de Durza se volvió transparente, aunque debajo no había carne ni huesos, sino manchones de oscuridad oscilante que latían y le partían la piel mientras él aullaba aún más fuerte. Tras un último grito, la piel se le rasgó de la cabeza a los pies y se liberó la oscuridad, que se dividió en tres entidades que se filtraron por las paredes de Trondheim para salir de Faddertur. Sombra había desaparecido. Despojado de sus fuerzas, Eragon cayó con los brazos abiertos. Por encima de él Saphira y Arya habían llegado casi al suelo, y parecía que fueran a atravesarlo con los mortíferos restos de Isildar Mithrin, cuando Eragon perdió la visión. Le pareció que Saphira, Arya y los miles de fragmentos flotantes dejaban de caer y que todo quedaba inmóvil en el aire.
El sabio doliente. Algunos fragmentos de los recuerdos de Sombra seguían recorriendo a Aragón. Un torbellino de emociones y sucesos tenebrosos lo inundaba y le imposibilitaba pensar. Sumergido en la vorágine, no sabía quién era ni dónde estaba. Se sentía demasiado débil para liberarse de la presencia que le nublaba la mente. Imágenes violentas y crueles del pasado de Durza estallaban tras los ojos de Aragón y le arrancaban del espíritu gritos angustiados por esas sangrientas visiones. Un montón de cadáveres se alzaba ante él, inocentes asesinados por orden de Sombra. Vio aún más muertos, pueblos enteros, que habían perdido la vida bajo la propia espada del brujo o bajo la acción de su palabra. No había modo de escapar de la matanza que los rodeaba. Temblaba como la llama de una vela, incapaz de soportar la marea del mal, y rogó que alguien lo sacara de la pesadilla, pero no había quien pudiera guiarlo. Si al menos pudiera recordar quién se suponía que era, niño u hombre, héroe o villano, sombra o jinete, todo se mezclaba en un frenesí desprovisto de significado. Estaba perdido por completo y sin remedio en la turbulenta confusión. Pero de pronto, un grupo de recuerdos propios estalló en la tétrica nube proyectada por la malévola mente de Sombra. Todo lo ocurrido desde que encontró el huevo de Safira se le apareció bajo la fría luz de la revelación. Sus logros y sus fracasos aparecían por igual. Había perdido muchas cosas queridas, pero el destino le había concedido dones extraños y grandiosos. Por primera vez estaba orgulloso de ser simplemente quien era, como si respondiera a ese breve instante de seguridad. La asfixiante negrura de Sombra lo asaltó de nuevo. La identidad de Eragon se perdió en el vacío al mismo tiempo que la incertidumbre y el miedo consumían sus percepciones. ¿Quién era él para creer que podía desafiar a los poderes de Alagaesia y sobrevivir al intento? Al principio, luchó débilmente contra los siniestros pensamientos de Sombra, y luego, cada vez con más fuerza, susurró palabras del idioma antiguo y descubrió que le proporcionaban la energía suficiente para soportar la penumbra que le nublaba la mente. Aunque le flaqueaban las defensas peligrosamente, poco a poco empezó a reunir su desmembrada conciencia formando una pequeña coraza brillante alrededor de su identidad. Más allá de la mente, era consciente de un dolor tan grande que amenazaba con aniquilarle la vida entera, pero algo, o alguien, parecía mantenerlo a salvo. Aún estaba demasiado débil para que la mente se le despejara por completo, pero conservaba la suficiente lucidez para examinar sus experiencias desde la época de Carvajal. ¿A dónde iría ahora? ¿Quién iba a mostrarle el camino? Sin Brum nadie podría guiarle, ni enseñarle. Ven a mí, dio un respigno al sentir el contacto de otra conciencia tan vasta y poderosa que sentía su presencia como si una montaña se alzara ante él, y se dio cuenta de que era esa mente la que le bloqueaba el dolor. La música recorría aquella mente, igual que la de Aria, acordes profundos de un dorado ambarino que vibraban con una melancolía magistral. Al fin se atrevió a preguntar: ¿Quién eres? Alguien que pueda ayudarte. Con un atisbo de pensamiento silencioso, algo retiró la influencia de Sombra, como si fuera una molesta telaraña. Liberando de aquel peso obsesivo, Eragon permitió que su propia mente se le expandiera hasta alcanzar una barrera que no podía superar. Te he protegido tanto como he podido, pero estás tan lejos que apenas consigo que el dolor no te vuelva loco. ¿Quién eres tú para hacer eso? Preguntó de nuevo. Sonó un murmullo grave. Soy Ostato Chetogua, el sabio doliente. Y Togira y Conaqua, el lisiado que está ileso. Ven a mí, Eragon, tengo respuestas para todas tus preguntas. No estarás a salvo hasta que me encuentres. Pero, ¿cómo voy a encontrarte si no sé dónde estás? Preguntó desesperanzado. Confía en Aria y ve con ella a Yesmerá. Allí estaré. He esperado muchas estaciones, así que no pierdas más tiempo porque pronto podría ser demasiado tarde. Eres más grande de lo que crees, Eragon. Piensa en lo que has hecho y alégrate porque has librado a la tierra de un gran mal y has alcanzado un logro al que nadie más podría enfrentarse. Muchos están en deuda contigo. El extraño tenía razón. Había logrado algo digno de honores y de reconocimiento. Cualesquiera que fuesen sus tribulaciones en el futuro, ya no serían tan solo un peón en el juego del poder, porque había trascendido esa condición y ya era algo distinto, algo superior.
Se había convertido en lo que deseaba Ahiad, una autoridad que ya no dependía de ningún rey ni de ningún líder. Al llegar a esa conclusión, percibió la aprobación. Vas aprendiendo, dijo el sabio doliente acercándose a Aragón. Entonces una visión pasó del sabio a Aragón. Un estallido de color floreció en la mente del muchacho y se concretó en una figura encorvada, vestida de blanco, de pie ante un acantilado de piedra, abrasado por el sol. Ahora tienes que descansar, Aragón. Cuando te despiertes, no hables con nadie de mí, dijo amablemente la figura que tenía la cara oscurecida por un símbolo plateado. Recuerda, tienes que ir con los elfos. Ahora, duerme. Alzó una mano en actitud de bendecirlo, y la paz se apoderó de Aragón. El último pensamiento de Aragón fue que Brum había estado orgulloso de él. ¡Despiértate!, ordenó la voz. ¡Despiértate, Aragón! ¡Ya has dormido demasiado! Se agitó en contra de su voluntad, resistiéndose a escuchar. La calidez que lo rodeaba era tan reconfortante que no quería abandonarla. Pero la voz sonó de nuevo. ¡Levántate, Argadlam! ¡Te necesitamos! A regañadientes se obligó a abrir los ojos y se encontró en una cama grande, envuelto en suaves sábanas. Ángela estaba sentada a su lado en una silla y lo miraba a la cara. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó. Desorientado y confuso, recorrió la pequeña habitación con la mirada. No lo sé, contestó. Sentía la boca seca y amarga. Entonces no te muevas. Has de conservar las fuerzas, dijo Ángela. Ella le pasó una mano por el rizado cabello, y Aragón vio que Ángela seguía llevando la armadura de trocitos de esmaltes. ¿Por qué? En ese momento le sobrevino un ataque de tos a Aragón y se quedó mareado, aturdido y con todo el cuerpo dolorido. Fruto de la fiebre, sentía las extremidades pesadas. Ángela alzó del suelo su cuerno dorado y lo acercó a los labios de Aragón. Toma, bebe. La fría aguamiel bajó por la garganta del muchacho y lo refrescó. Luego el calor se esparció por su estómago y le subió hasta las mejillas. Sin embargo, volvió a toser, lo cual empeoró la punzada que sentía en la cabeza. ¿Cómo he venido a parar aquí? Había una batalla, estábamos perdiendo. Luego Durza y... ¡Safira!, exclamó sentándose de golpe, pero se recostó de nuevo porque le daba vueltas la cabeza y mareado entrecerró los ojos. ¿Qué le ha pasado a Safira? ¿Está bien? Los úrgalos ganaban. Ella iba cayendo. ¡Y Aria! Están vivos, le aseguró Ángela, y esperando que te despiertes. ¿Quieres verlos? Asintió débilmente. Ángela se levantó y abrió la puerta de par en par. Entraron Aria y Murtagh. Tras ellos, Safira asomó la cabeza en la habitación, pues su cuerpo era demasiado grande para pasar por la puerta. Emitió un profundo ronroneo. Le vibraba el pecho y los ojos lanzaban destellos. Aragón sonrió y acarició los pensamientos de la dragona con alivio y gratitud. «Cuánto me alegro de que estés bien, pequeño», le dijo ella con ternura. «Y tú también. Pero, ¿cómo? Los demás te lo quieren contar, así que les voy a dejar que lo hagan». «¡Echabas fuego por la boca! ¡Te vi!» «Sí», contestó ella orgullosa. Aún confuso, Aragón le dedicó una débil sonrisa y luego miró a Aria y a Murtagh. Los dos llevaban vendas, Aria en un brazo, Murtagh en la cabeza. Este sonrió abiertamente. «Ya era hora de que te despertaras. Llevamos horas sentados en el salón». ¿Qué ha pasado?, preguntó Aragón. Aria parecía triste. En cambio Murtagh graznó. «¡Hemos ganado! Ha sido increíble. Cuando los espíritus de sombra, suponiendo que fueran espíritus, sobrevolaron Farder-Dur, los úrgalos dejaron de luchar para mirar cómo desaparecían. Fue como si en ese momento se libraran de un hechizo, porque a partir de entonces los clanes se pusieron de repente a luchar entre sí, y su ejército se desintegró en pocos minutos. Luego los derrotamos». «¿Están todos muertos?», preguntó Aragón. «No, muchos escaparon hacia los túneles», respondió Murtagh. «Los bardenos y los enanos se están ocupando de revisarlos en estos momentos, pero les va a llevar tiempo. Yo los ayudé hasta que un úrgalo me dio un golpe en la cabeza y me enviaron aquí». «¿No te van a encerrar otra vez?». «Eso ya no le importa a nadie», contestó Murtagh con una severa expresión. «Murieron muchos bardenos y muchos enanos. Los supervivientes están ocupados intentando recuperarse de la batalla, pero al menos tú tienes razones para estar contento. Eres un héroe. Todo el mundo habla de cómo mataste a Durza. Si no llega a ser por ti, habríamos perdido». A Aragón le inquietaban esas palabras, pero las apartó de la mente para reconsiderarlas más adelante. ¿Dónde estaban los gemelos?
no se hallaba en donde se suponía, y por lo tanto no logré contactar con ellos. Necesitaba su ayuda. No lo sé, pero me han contado que lucharon con mucho arrojo para echar a un grupo de húrgalos que se había colado en Trondheim por otro lado. Probablemente estarían demasiado ocupados para hablar contigo. Por alguna razón, a Eragon no le pareció la respuesta adecuada, pero no consiguió determinar por qué. Entonces se volvió hacia Arya. Los grandes y brillantes ojos de la elfa habían estado todo el rato fijos en él. ¿Cómo puede ser que no os estrellarais? Safira y tú ibais. Se le debilitaba la voz. Cuando avistaste a Safira de la aparición de Dulza, yo aún estaba intentando quitarle la armadura estropeada, contestó Arya despacio. Cuando lo logré, era demasiado tarde para bajar a Bol Turin, pues te habrían capturado antes de que llegara abajo. Además, Durza te habría matado antes de permitir que yo te rescatara. Su voz se tiñó de pesar. Así que hice lo único que podía para distraerlo. Rompí el zafiro estrellado. Y yo la llevé hasta abajo, añadió Safira. Eragon se esforzaba por entenderlo todo, mientras otro ataque de aturdimiento le obligaba a cerrar los ojos. Pero, ¿por qué no nos golpeó ningún fragmento? Porque yo no lo permití. Cuando ya casi estábamos en el suelo, los mantuve quietos en el aire y luego los bajé hasta el suelo lentamente. Si no, se habrían partido en miles de añicos y te habrían matado, afirmó Arya con sencillez. Las palabras de la elfa delataban el poder que atesoraba. Sí, y a ti también te podrían haber matado, añadió Ángela con amargura. He necesitado de todos mis dones para manteneros vivos a los dos. Un pálpito de incomodidad, tan intenso como la punzada que sentía en la cabeza, recorrió a Eragon. Mi espalda. Pero allí no tenía ninguna venda. ¿Cuánto tiempo llevo en este lugar? Preguntó con inquietud. Solo un día y medio, contestó Ángela. Has tenido suerte de que yo estuviera por aquí. De otro modo habrías tardado semanas en curarte, suponiendo que estuvieras vivo. Asustado, Eragon apartó las sábanas que le cubrían el torso y giró un brazo para tocarse la espalda. Ángela lo cogió con su manita con la muñeca, con una mirada de preocupación. Eragon, has de entender que mis poderes no son como los de Arya o como los tuyos, sino que dependen del uso de hierbas y de pociones. Mis capacidades tienen un límite, sobre todo al ser tan larga la... Eragon se soltó de un tirón y llevó la mano hacia atrás, tanteando con los dedos. La piel de los hombros estaba suave y cálida, intacta, y los recios músculos se flexionaban bajo las yemas de sus dedos, a medida que iba moviendo la mano. La deslizó hacia la base del cuello y se sorprendió al notar un bulto duro, de más de 1 centímetro de anchura. Lo siguió por la espalda con un horror creciente. El golpe de Durza le había dejado una cicatriz gigantesca y retorcida que iba del hombro derecho a la cadera izquierda. Con el rostro apenado, Arya murmuró: Has pagado un precio terrible por tus logros, Eragon, asesino de sombra. Murtagh soltó una brusca risotada. Sí, ahora eres igual que yo. Invadido por el desánimo, Eragon cerró los ojos. Estaba desfigurado. Entonces recordó algo de cuando estaba inconsciente. Una figura de blanco que lo ayudaba. Un lisiado que estaba ileso. Togira y Konoka. Él le había dicho: piensa en lo que has hecho y alégrate porque has librado a la tierra de un gran mal y has alcanzado un logro al que nadie más podría enfrentarse. Muchos están en deuda contigo. Ven a mí, Eragon. Tengo respuestas para todas tus preguntas. Y una ligera sensación de paz y de satisfacción consoló a Eragon. Iré, iré. Fin.